¿Cómo te va, Vanina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. Suerte. Bueno, Vanina es una de las mamás impulsoras en la provincia de Buenos Aires de esta ley, que creo que se presentó en el Congreso allá por el mes de septiembre, si no me equivoco, del año pasado, ¿puede ser? Sí, tenemos 5 proyectos presentados desde el comienzo del año legislativo hasta fines del año legislativo. El Todavía no, último que entró es por el oficialismo. por el oficialismo. Ninguno tiene estado parlamentario por ahora. Todavía no pasaron a comisiones, Ah. así que no han sido tratados. Vanina, ¿cómo nace la idea de presentar esta ley? Y quiero que me expliques qué es lo que involucra esta ley, ¿no? Que obviamente busca proteger los derechos de los chiquitos que en la República Argentina están atravesando por una enfermedad oncológica. Pero explícamelo vos bien en detalle. Bueno, esta ley lo que prevé es la asistencia a los niños con cáncer. La realidad es que la mayoría de los niños con cáncer se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y la enfermedad coloca a toda la familia en una situación de vulnerabilidad. Son muchos los gastos que hay que soportar cuando uno tiene un hijo con estas patologías, ¿no? Esta ley surge de estas necesidades que tienen los papás en todo el país. Y como son papás que muchos vienen de otras provincias a tratarse a Buenos Aires, o que, por ejemplo, gente de La Rioja se trata en Córdoba, necesitamos que la ley sea nacional para que sea igualitaria en todo el país. Que todos los chicos tengan los mismos derechos. Actualmente hay una ley ya provincial que nos sirve como antecedente, que es la ley de Mendoza. Con las mamás de Mendoza hemos estado trabajando también en conjunto para poder sacar este proyecto de la ley nacional. Esta ley lo que prevé es la creación de un certificado único oncológico para que los niños sean identificados como pacientes oncológicos hasta los 18 años de edad, una vez que reciban el diagnóstico. Y les va a dar acceso a la cobertura del 100% de la medicación oncológica en tiempo y forma, que ese es un gran problema que tenemos actualmente porque hay muchas demoras, independientemente de si el niño se trata dentro de lo que es el servicio privado de salud o en el público. También prevé que se cubra el 100% de la medicación que esté indirectamente relacionada con la patología, porque ellos toman muchas medicaciones para sus defensas que no tienen, porque la quimioterapia barre con todas las defensas. Entonces toman esas medicaciones, tienen que tomar suplementos dietarios, vitaminas, además un montón de otros medicamentos que son paliativos de los síntomas que tienen como consecuencia de la quimioterapia, ¿no? Como ser aquellos que son para los vómitos, o problemas como por ejemplo la diabetes, que les puede producir la quimioterapia. Además de esto, lo que les queremos garantizar es el acceso a una vivienda digna, porque ellos necesitan tener un dormitorio en su casa o en el lugar donde se queden, que tenga como mínimo un piso de cemento y una pared revocada con acceso a un baño con conexión de agua fría y agua caliente. Muchos viven en casillas, en casas donde tienen piso de tierra y no pueden tener esas condiciones porque como no tienen defensas pueden contraer infecciones. Y lo mismo con el transporte seguro. Pedimos que los niños puedan ser transportados conforme lo solicita el médico, es decir, que si necesitan un remis, que sea en remis, si necesitan una ambulancia, lo mismo, un avión sanitario, para cuando tienen que trasladarse muy largas distancias de una provincia a otra, cuando son cosas de urgencia, según lo que determine el médico, ¿no? Obviamente. Ellos no pueden trasladarse en transporte público. Esto nosotros lo pedimos así porque, ¿qué sucede? Cuando un niño con cáncer contrae una infección, se suspende el protocolo de quimioterapia hasta que esa infección pasa. Entonces, al suspenderse el protocolo, se demora todo y, por ende, se le da más chance a la enfermedad a que siga avanzando, que genere una recaída. Por eso la importancia de estos 3 puntos que son fundamentales. Dentro de la ley también pedimos lo que es las licencias con goce de sueldo para los papás y representantes del menor. Porque hablamos de protocolos que, por ejemplo, la leucemia tiene un protocolo de 2 años. ¿Cómo hace un papá que durante el primer año estás internado? Porque salís una semana, volvés a internarte para que reciba quimioterapia,
no hay un empleador que soporte tanto tiempo de licencia. Y caímos en las licencias sin goces de sueldo para preservar el puesto de trabajo. Y perdemos el ingreso familiar. Muchos tenemos otros hijos que mantener. También pedimos el subsidio para aquellos papás que no tengan estos ingresos, que viven de la changa o que son autónomos y no pueden salir a trabajar ni a generarse su ingreso. Entonces necesitan este subsidio para poder costear todos los gastos, porque aparte de los gastos que nosotros pedimos en la ley que nos ayuden a soportar, hay otros gastos, como ser la alimentación del papá cuando se queda internado con el hijo, el gasto de que el papá tenga para quedarse en donde se va a quedar, para poder trasladarse del lugar donde se va a quedar al hospital. Esos gastos no están previstos hoy en la ley. Pedimos también que aquellos papás que se tengan que trasladar, las familias con los hijos, a más de 100 kilómetros, que tengan un lugar donde quedarse. Actualmente las prepagas, las mutuales y las obras sociales en su mayoría dan colaboración con un alquiler. Y a veces las provincias también, cuando se tienen que trasladar, pero hablamos de papás que viven en una provincia y tienen que ir a trasladarse a otra, claro, donde no tienen gente que los pueda ayudar más que la solidaridad de la gente que conocen en el lugar, en el hospital, en donde se están tratando, que muchas veces la prepaga, la obra social, la mutual o el Estado les deja de pagar y se quedan en la calle. Y terminan durmiendo en el piso de una iglesia, o si no hay lugar, en las casas de asistencia de los hospitales, por muchos hospitales, como está la Casa Garrahan, por ejemplo, o la casa de Ronald McDonald. Pero el problema es que si uno tiene obra social, prepago mutual, no puedes acceder a eso. Se quedan en la calle. Ahora, depende de la solidaridad. Vanina, estamos hablando de un universo de cuántas personas, o sea, cuántos chiquitos están atravesando hoy en la Argentina una enfermedad oncológica. Nosotros tenemos, las estadísticas establecen que son 1.500 niños por año que se diagnostican, de los cuales 500 fallecen. ¿Sí? Va entre 1.400 y 1.500 y entre 400 y 500. ¿Sí? Esa es la estadística que varía. Habría que ayudar a 1.400 familias. No parece un número tan grande, ¿eh? Por año. Claro. Y esto abarca, digamos, hasta los 18 años de edad. ¿Sí? No es tanta la cantidad de gente porque muchos de estos niños consiguen curarse. Entonces son los primeros años del tratamiento. No siempre, una vez que digamos que el niño consigue terminar el protocolo y se mantiene en remisión, ya puede volver a su provincia, puede volver a su vida habitual, pero en el mientras tanto no. Por lo general, durante el primer año tienen que estar, hablo en el caso, por ejemplo, de la leucemia, que es la patología que yo conozco porque es la que tiene mi hija, tienen que estar instalados en otros lugares, porque ellos no se pueden alejar del hospital. Ellos tienen que tener controles estrictos porque si tienen una recaída de, por ejemplo, una baja de plaquetas, una baja de glóbulos rojos, tienen que recibir transfusiones. No es algo que se pueda esperar de un día para otro. Uno va al control e inmediatamente queda internado. Los controles muchas veces se hacen 3 o 4 veces por semana en la parte más invasiva de la quimioterapia. Piensen que son niños que reciben el diagnóstico y ya se quedan internados durante 2 o 3 meses, que es el primer tramo de inducción recibiendo quimioterapia todos los días. No pueden volver a su casa. Sus papás tienen que destinarse, sí o sí, uno aunque sea, al cuidado de esa criatura, porque aparte no se lo puede delegar a otra persona. Salvo que sea un enfermero o alguien capacitado, porque ellos sufren sangrado, sufren náuseas, sufren vómitos. No podemos dejarlo en manos de una niñera para poder ir a trabajar, porque es algo que es muy riesgoso, es muy riesgoso. Además, ante cualquier circunstancia, estamos hablando de que tienen 35,7 de temperatura y ellos ya quedan internados. Entonces, el representante, sea papá, mamá, tutor, curador, tiene que estar acompañándolos y tiene que internarse, porque son todos menores de edad. No lo podemos dejar solos. Eso es la importancia, ¿no? De que la gente sepa cuál es la circunstancia, por qué pedimos esto. Nuestra intención, nosotros no somos todos papás, no tenemos un grupo, partido político, es como,
yo digo siempre, no somos ni pro vida, ni pro aborto, somos gente que estamos pasando una necesidad. Hay un montón de papás que hoy por hoy se volvieron familias vulnerables por esto. Claro, seguro. Es muy difícil. Hay muchos casos que uno de los dos tuvo que dejar su trabajo, ¿no? Leía la mayoría. En mi caso, yo, por ejemplo, yo soy abogada. Yo tuve que dejar de trabajar directamente. Me interné con mi hija. Mi marido, que es el que tiene, digamos, el puesto de trabajo en relación de dependencia, que era el que tenía el sueldo fijo, siguió trabajando, pero él iba a la noche a ver a mi hija, porque si seguía pidiendo licencias en algún momento, lo iban a despedir o le iban a pedir que se tome licencia sin goce de sueldo. Claro. Entonces, es muy difícil, es muy duro. Yo directamente, en mi caso, se perdió el ingreso mío se perdió. Yo ya hace 2 años van a ser 2 años en junio de este año, en donde mi hija ya supuestamente terminaría con todo el protocolo, si Dios quiere. Si Dios quiere y todo termina bien, ¿no? Y ahí recién podría volver a empezar a trabajar. Vos me decís que hay 5 proyectos presentados ya. 5 proyectos presentados tenemos, sí. Tienen que ir a la comisión ahora, Comisión de Salud seguramente. Exacto, Comisión de Salud, de Desarrollo Social o Hábitat, por el tema de la vivienda, y obviamente a la parte económica, para ver si se puede soportar. Bueno, yo te quiero agradecer estos minutos, me pareció... Mirá, lo conocimos por algo que puso un chico amigo nuestro que es músico, que se llama Ignacio Mascardi, que él replicó Hubo una marcha, ¿no?, la semana pasada. ¿Ustedes hicieron una marcha? Sí, nosotros en realidad no era una marcha. Nosotros nos acercamos a Olivos, un grupo de papás reducidos, porque queríamos hacerle llegar al presidente de nuestro petitorio. ¿Sí? Porque los 5 proyectos de ley hablan de lo más importante, que es lo que yo acabo de explicar, pero también queríamos hacerle llegar cuáles son las necesidades. Era un petitorio, simplemente para que él supiera que había un proyecto de ley presentado por una representante de su partido político para que nos apoyen. La realidad es que todos sabemos que si el presidente nos apoya, vamos a obtener la mayoría. Entonces dijimos, bueno, como le pedimos muchísimas audiencias para poder hacerle llegar este petitorio, tratamos de comunicarnos con sus asesores y demás, y no pudimos. Dijimos, bueno, vamos a Olivos, que va a estar la reunión del COVID, para poder hacerle llegar este petitorio. En la entrada, donde estaban todos los medios de comunicación, nos dijeron que lo iban a recibir, pero que fuéramos por el ingreso de la calle Maipú. Yo no estaba presente, pues yo ese día no pude ir, pero estaba el señor Daniel Ortiz, que es representante también de la provincia de Buenos Aires, también papá de un niño oncológico. Él tuvo que dejar a su hijo para ir ese día a poder estar en representación de todos, y cuando fue por la calle Maipú a entregar el petitorio le dijeron que no lo iban a recibir, que tenían que llevarlo a Casa Rosada. Sinceramente, nosotros nos manejamos siempre con mucho respeto, porque atrás de cada cámara, atrás de cada medio de comunicación, están nuestros hijos viéndonos. Seguro. Y nosotros queremos ser el mejor ejemplo para nuestros hijos. Pero para nosotros fue una falta de respeto muy grave y muy dolorosa, porque somos todos papás que nos estamos exponiendo al COVID para poder darle derecho a estos chicos. ¿Sí? Es muy duro tener un hijo con cáncer, es muy duro verlo sufrir, más duro es si no tenés los medios para poder darle una calidad de vida y poder ayudarlo. Yo soy una afortunada, como siempre digo, porque yo sí pude darle las herramientas a mi hija, pero hay una realidad, hay papás que no pueden, estos chicos se mueren porque la quimioterapia no les llega en tiempo y forma, el cáncer avanza y se mueren. Es así de simple, no hay otra salida, el cáncer no espera. Y para nosotros fue muy doloroso porque no esperábamos esa respuesta. Podría haber quedado bien, podría haber recibido la carpeta y bueno, cajonearla, como decirlo de alguna forma, pero ni siquiera eso, ni siquiera fue directamente un no. Nos cerraron la puerta en la cara. La verdad que lamento escuchar esto que me contás.
Pero bueno, esperemos que el proyecto tome estado parlamentario, que se debata en el Congreso y que les den a ustedes la posibilidad de estas herramientas, de esta herramienta que necesitan para sus chiquitos, porque realmente me parece algo muy, pero muy importante. Te quiero agradecer, Vanina, vamos a estar en contacto seguramente durante el año y vamos a seguir este tema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir y por darnos este espacio para poder contar libremente qué fue lo que pasó, qué es lo que necesitamos, en qué consiste la ley. La verdad, muchísimas gracias. Lo tenés disponible cuando necesites. Te mandamos un beso grande y un beso para tu niña también. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un año bendecido. Gracias. Chau, chau.